Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, bienvenido al Senado, bienvenido a las Cortes Generales, en la que creo que es su primera comparecencia en las cámaras tras su reciente nombramiento como quinto ministro de los gobiernos de Pedro Sánchez, quinto ministro de Sanidad. A mi juicio, de verdad, son muchos ministros en poco tiempo para un área que requiere continuidad en las políticas. Políticas que deben ser de luces largas para superar las fragilidades que en estos últimos años hemos evidenciado en el Sistema Nacional de Salud y que hace que nuestro sistema de salud atraviese una grave crisis estructural, no solo coyuntural por el COVID. Muchos son los problemas actuales de la sanidad en España que exigen de verdad liderazgos fuertes del Ministerio, liderazgos de los que han carecido sus antecesores, que han sido incapaces de afrontar problemas como los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, las listas de espera, el envejecimiento de la población, la continuidad asistencial, la crisis de la atención primaria, el modelo sociosanitario de atención al paciente crónico, al paciente pluripatológico, al paciente envejecido, la potenciación de un sistema sanitario universal, con equidad, público, pero con la inestimable e imprescindible colaboración del ámbito privado. Para todo ello, señor ministro, en esta primera comparecencia, el Partido Popular sigue tendiendo la mano para realizar un auténtico pacto nacional por la sanidad, alejado de los intereses partidarios políticos, basado en la evidencia y en lo que aporta valor al sistema y garantizando su sostenibilidad. Discúlpeme, señor ministro, esto no estaba en la interpelación, pero siendo su primera comparecencia en las Cortes Generales, creía que sí debía hacer esta declaración de intenciones del Partido Popular, que se las hemos hecho a todos los ministros. No han recogido el guante ninguno de los 4 ministros que le han antecedido en el puesto. Hoy quiero hablar de algo que es competencia exclusiva del Ministerio, y es la asistencia sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en las cuales solo el Gobierno de Pedro Sánchez es el responsable de la situación, como definen algunos, agónica de la sanidad de Ceuta y Melilla. El Gobierno de España, a través del Ingesa, gestiona los servicios sanitarios de Ceuta y Melilla. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos en estas ciudades? Una cartera de servicios, prestaciones limitada y que deben atenderse en la península, con carencia de hospitales conveniados de referencia, debiendo hacer los traslados muchas veces con los esfuerzos de los profesionales sanitarios. Esto hace que tengan dificultades en acceder a determinadas prestaciones sanitarias, ocasionando una inequidad en el sistema para los ciudadanos de Ceuta y Melilla. En el ámbito de los profesionales, faltan profesionales, ahí están los datos, tanto en atención primaria como en especializada. Y a corto plazo será más. Más de un tercio de los médicos tienen más de 60 años y un 10% ya han pedido el traslado a otras comunidades autónomas. Hay una ausencia de planificación a medio y largo plazo ante las jubilaciones. Hay médicos sin título de especialistas ejerciendo como especialistas, algo consentido por el propio Ingesa. Hoy hay una huelga médica, tanto en atención primaria como en especializada, con una ausencia de diálogo del Ingesa con los representantes de los médicos. A nivel de hospitales hay un retraso en la puesta en marcha del Hospital Universitario de Melilla. Llevamos décadas hablando del Hospital de Melilla y de incrementos de los costes no justificados desde el Ingesa. Hay contrataciones de equipamientos tecnológicos a precios por encima del mercado. El pasado 22 de febrero se declaró como zona de difícil cobertura mediante un decreto. ¿Cuánto es la cantidad económica destinada a médicos y enfermeras de Melilla y de Ceuta? 0. Señor ministro, la sanidad de Ceuta y Melilla son la peor de España según la Unión Europea. No lo digo yo, lo apunta el Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea en base a los datos publicados por esta Comisión Continental. Las ciudades autónomas cierran la lista. La última es Ceuta y la penúltima Melilla. La primera en esta clasificación es la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta es la realidad del Ingesa y la situación sanitaria de Ceuta y de Melilla. Los médicos están desmotivados y el burnout que padecen pueden provocar, junto con las jubilaciones, que no haya médicos suficientes en el corto y medio plazo en Melilla y Ceuta. Las contrataciones por parte del Ingesa
son escasas y la política de recursos humanos del Ingesa es un auténtico fracaso. Hace unos días leía un WhatsApp de compañeros de las ciudades autónomas que le voy a leer, compañeros médicos. Decían, todas las comunidades autónomas que están o estuvieron en huelga, sus consejeros de Sanidad se reunieron con los representantes de los médicos para dialogar. Sin embargo, los médicos de Ceuta y Melilla parecemos apestados por la directora general del Ingesa. Su desprecio e inmovilismo no nos ha dejado más salida que la huelga o, de lo contrario, seguiremos con las peores condiciones laborales del país y con una sanidad pública en estado agónico. Como digo, no lo digo yo, este es el sentir de los médicos. Ustedes, el Gobierno de España, reclamaba diálogo en la Comunidad de Madrid, cuando el señor Ruiz Escudero y la señora Díaz Ayuso solucionaron a través del diálogo los problemas de la atención primaria y especializada en la Comunidad de Madrid. Donde tienen que dialogar, ustedes no dialogan. Esta situación agónica, que es la que ha provocado una huelga médica en las dos ciudades autónomas que comenzó hace 40 días, desde hace 10 días es indefinida, y con unas demandas reivindicaciones absolutamente lógicas y que en muchos casos son logros o situaciones que ya son realidades en el resto de comunidades autónomas. Señor ministro, la gestión del Ingesa ha sido indolente en Ceuta y Melilla y con esta indolente gestión solo puedo concluir que el Gobierno de Pedro Sánchez desprecia a los ciudadanos de las dos ciudades autónomas. Tratan de justificar a veces la españolidad de Ceuta y Melilla, pero les niegan el acceso a uno de los pilares básicos del bienestar en las mismas condiciones que el resto de los españoles. Antes decía la ministra de Política Territorial, decía que el Gobierno de Pedro Sánchez trataba de garantizar la igualdad de los españoles con medidas sociales. Aquí no se ve nada. Ustedes tratan de manera discriminada y bastante peor a los ciudadanos de Ceuta y Melilla que cómo son tratados los ciudadanos del resto de las comunidades autónomas. Y si califico de indolente su gestión, también la debo calificar, no la suya, perdón, del Ministerio. La debo calificar de soberbia y de formas autoritarias. Es inconcebible que tras más de un mes de huelga no hayan sido capaces de sentarse a dialogar con los médicos y sus representantes. Conozco que lo han hecho esta mañana. Bueno, algo hemos conseguido con esta interpelación, que haya dado una orden para que ya recibieran de una vez al comité de huelga. Pero esto acentúa más aún la actitud soberbia y de desprecio hacia los médicos y los ciudadanos de Ceuta y Melilla, porque solo reaccionan cuando el Partido Popular ha traído este tema al Parlamento. Si no lo hubieran traído, tampoco hoy se hubieran reunido con los representantes de los médicos de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla, señor ministro, le da igual al señor Pedro Sánchez. Yo quiero plantearle algunas preguntas. Espero que me las conteste. ¿Está satisfecho el Gobierno del que usted es ministro con el servicio sanitario y su gestión en Ceuta y Melilla? ¿Qué medidas va a adoptar ante las jubilaciones y traslados de médicos que se están produciendo para completar las plantillas vacantes de médicos y las plantillas necesarias en el futuro, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Melilla? ¿Van a atender las reivindicaciones de los médicos en huelga? ¿Qué medidas van a adoptar para atraer talento sanitario a Ceuta y Melilla y para mantenerlo? ¿Cómo van a garantizar la calidad asistencial a los pacientes y que tengan los mismos derechos que en el resto de España, en la península? ¿Qué razones tiene el Ingesa para no permitir a los médicos, por ejemplo, compatibilizar con el ejercicio privado de la profesión sin perder ingresos, como ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas de toda España? ¿Por qué no abonan un complemento económico por ser zona de difícil cobertura? ¿Por qué han aprobado el día 22 de febrero, creo que fue, un decreto que designa el área de difícil cobertura sin ningún respaldo económico? ¿Pretenden, con estos decretos sin consignación económica y sin ningún complemento a satisfacer a los profesionales, pretenden reírse de Ceuta y Melilla? Espero que usted venga de Galicia con otras líneas políticas de respeto a todos los ciudadanos de España, vivan donde vivan. ¿Están de acuerdo que a igual trabajo en el mismo puesto de trabajo se debe percibir el mismo salario? ¿Por qué las ciudades autónomas son las que menos remuneran la hora de guardia médica? ¿Cuándo van a abrir el Hospital Universitario de Melilla? ¿Con qué plantilla? ¿Van a hacer caso a los jefes de servicio a la hora de valorar las necesidades de médicos en un nuevo hospital
o se van a regir con estudios externos y van a imponerlas desde Madrid a Melilla? Y termino, señor ministro. Tiene la oportunidad de comenzar su andadura en el Parlamento de manera diferente a lo que ha exhibido hoy el señor Bolaños o la señora Calviño. A Calviño y a Bolaños les han preguntado algunas cosas y han contestado algo, bueno, no han contestado nada, han tomado la intervención para vender su libro, pero no para contestar a la oposición. Por tanto, espero que de su talante tenga a bien el contestar las preguntas que le estoy formulando en esta interpelación. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, senadores, senadoras. Permítanme, sus señorías, la licencia de comenzar esta, que es mi primera intervención ante esta Cámara, pues agradeciéndoles a todos ustedes el extenso trabajo en materia sanitaria, tanto con mis antecesores como antecesoras, y asegurándoles a sus señorías pues la más sincera disposición para continuar trabajando junto a ustedes en algo que estoy seguro que coincidimos, la mejor atención sanitaria a nuestros convecinos y un objetivo que sé que compartimos con independencia de que, lógicamente, habrá posiciones políticas que cada uno pueda defender de forma distinta, como por lo que acabo de escuchar, así será en este caso. Y ahora paso pues, a cumplir con la comparecencia que su señoría me solicita sobre la situación de la asistencia sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y que el Estado ejerce a través del INGESA. Y permítanme pues, un instante también para felicitar a sus profesionales, tanto por su dedicación como por su buen hacer en las ciudades autónomas, pero también de los servicios centrales. Y paso a describir pues, lo que es la situación, en primer lugar, relativa a la atención hospitalaria. Creo que es importante dar los datos para poder hacer un análisis profundo. Actualmente el INGESA pues, gestiona los servicios sanitarios por medio del hospital público, por uno en cada territorio. Esta dotación se traduce en más de 400 camas instaladas y 10 quirófanos y que presentan pues, unas cifras de actividad de baja frecuentación si las comparamos con el resto del territorio. En Ceuta se ha producido pues, un incremento en la actividad ocasionado, lógicamente, por la demanda asistencial. Los ingresos han aumentado en un 5%. Los partos atendidos constituyen la mitad que en el año 2019 y en cuanto a las urgencias, pues han aumentado también en una proporción parecida al 5,4%. En cuanto a la estancia media, ha descendido ligeramente de 7,2 que teníamos en el 2021 a 6,9 en el año pasado y la actividad quirúrgica total pues, se ha mantenido estable, produciéndose pues, sí, un importante desplazamiento de la actividad urgente a la programada. Por último, las consultas continúan la recuperación que se inició el año pasado y ahora mismo aumentan en ese 5,7% sin alcanzarse todavía las cifras previas a la pandemia. En cuanto a la situación en Melilla, se produce un pequeño aumento del 1% en el número de ingresos, más acusado en los programados, y la estancia media pasa de 6 a 6,4, sigue siendo inferior a la media de Ceuta. En cuanto a la quirúrgica global, experimenta un notable incremento, con aumentos en el número de intervenciones programadas y los partos, al igual que ocurre en el caso de Ceuta, pues descienden también. Y las urgencias atendidas han aumentado en aproximadamente un 17%, al igual que en el tema de las consultas, que el aumento es del 11%. Y para analizar pues, todos estos datos y todas estas cifras, con mayor proyección, pues creo que es bueno fijarse en la tasa de pacientes en listas de espera por cada 1.000 habitantes que tenemos constancia a 31 de diciembre del año pasado, del 2022, y que presentan, pues, desde luego, un comportamiento general muy positivo. Esta tasa se sitúa en 13,78 en el caso de Ceuta y 5,47 en el caso de Melilla. La media nacional es de 17,1. Además, el tiempo de espera medio, uno de los parámetros creo que más relevantes de la asistencia médica, se sitúa en 82 días para Ceuta y 39 para Melilla. La media nacional son 120 días. Estas cifras, señorías, son de las más bajas de todo el territorio español y, en concreto, en el caso de Melilla, las más bajas tanto en tiempos de espera como en la tasa por cada 100.000 habitantes. Creo que es importante señalar este hecho
porque poco se entendería si no habida cuenta de los datos que existen en otros territorios con una situación, desde luego, muy por encima de estas cifras. Más si cabe si tenemos en cuenta el caso también concreto de Ceuta, en lo que se refiere a la disminución de los pacientes con largas esperas, en esperas de más de 180 días, que se ha rebajado y disminuido de 222 a 134. Y ni que decir tiene que en la ciudad de Melilla no hay ni un solo paciente, ni uno solo, con más de 90 días de espera. Esto en lo referente a la atención hospitalaria. En cuanto a la atención primaria, en donde la preocupación generalizada en toda España, desde luego, es mucho mayor, pues me gustaría señalar, en primer lugar, que dicha prestación se lleva a cabo a través de los 8 centros de atención primaria, 4 en Melilla y 3 en Ceuta, junto con el consultorio. Pues bien, aquí la situación y las cifras son mucho más reveladoras, señorías. Tanto Ceuta como Melilla son las que presentan la cifra más baja de tiempo medio de espera en atención primaria de toda España. 44 días en el caso de Ceuta y 21 días en el caso de Melilla, muy por debajo de la cifra media nacional, que está en 95 días. Por lo tanto, los menores tiempos de espera en atención primaria de toda España. Pero es cierto, señoría, y a pesar de todos estos datos que son positivos, que si algo es este Gobierno es inconformista y, por lo tanto, y por ello, este Ministerio de Sanidad pues, ha planificado ambiciosas inversiones y reformas precisamente para la mejora de la atención en Ceuta y Melilla. Y debo decirles que, como bien se refería, tengo excelentes noticias al respecto en caso de Melilla, con lo que es el nuevo hospital universitario que entrará en funcionamiento a lo largo de este año 2023, más pronto que tarde, con una inversión importantísima de 130 millones de euros que se han llevado a cabo para obras y también para equipamiento, lo cual, desde luego, pondrá fin a esa espera de más de 10 años. En el caso de Ceuta, el pasado 6 de marzo, el presidente del Gobierno asistía a la puesta en funcionamiento del Centro de Salud del Tarajal, que ha contado con un presupuesto de 5,6 millones de euros para mejorar la asistencia a casi 22.000 personas, con esas 36 nuevas consultas y espacios asistenciales. Y también en el caso del Hospital de Ceuta, pues ha visto mejorada y ampliada el servicio de urgencias con una inversión importante y además con un proyecto ya en marcha para una helisuperficie que va a reducir al menos a 45 minutos el traslado entre la península y la ciudad autónoma. Por supuesto, hemos aprobado también fondos del Plan INVEAD, ya los conocen, un plan dirigido directamente para la mejora de equipos de alta tecnología y, lógicamente, también están las comunidades autónomas. En el caso de Ceuta han sido más de 3 millones que evitarán el desplazamiento a la península y, con ello, pues, la mejora de la asistencia sanitaria. Por último, señorías, me gustaría resaltar 2 aspectos. Por un lado, la implementación de los planes estratégicos de atención primaria en ambas ciudades y, por otro, el incremento de las plazas de atención de todos estos servicios. En referencia a lo primero, se han destinado más de 1,6 millones de euros para el plan de atención primaria, para el plan de acción de salud mental, para el plan de salud bucodental y también para la transformación digital. Como ven, estoy hablando de planes con un gran impacto en la mejora de la atención sanitaria y que en la mayoría de los casos se despliegan por primera vez en nuestro país con un importante impacto. Y en referencia a la necesidad de recursos humanos que hacía referencia su señoría, pues también actuamos. En el día de ayer se ha abierto la mayor convocatoria de la historia de plazas MIR de nuestro país. 11.131 plazas, 8.550 referidas a medicina. Y puedo trasladarles que no ha empezado nada mal la cosa. 400 solicitudes de 400 certificadas. El nuevo sistema de selección permite precisamente a los candidatos y candidatas conocer las plazas vacantes en cada momento y con ello hacer pues, una selección más precisa. Y además, como novedad este año, hemos incorporado una segunda selección extraordinaria una vez finalizada la primera, lo cual va a permitir pues, incorporar las plazas extracomunitarias, así como a aquellos solicitantes que no lo hiciesen en la primera, poder incorporarse con el objetivo de cubrir lo máximo posible las plazas. En este sentido, quiero informarles que en el caso de las 2 ciudades autónomas, el número de plazas por cada 100.000 habitantes se sitúa en 25,92, que es una cifra que está una vez más por encima de la media nacional, que es de 23,57 y estando solo por detrás de 4 comunidades autónomas. En definitiva, señorías, un compromiso más que probado con las ciudades autónomas para garantizar que la situación geográfica, desde luego, de las mismas no sea un obstáculo
y, desde luego, también para que su población pueda gozar de los servicios sanitarios que, en derecho, pues, le corresponden en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. Muchas gracias.